Bonjour classe. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo en français pour vous. Vous allez tous mettre à la disposition d'apprentissage. Alors, on va parler des questions. Comment poser des questions en français? On va vous montrer cómo poser des questions. Vamos a enseñarle a ustedes cómo hacer algunas preguntas en francés. Cómo hacer algunas preguntas en francés. Ustedes tendrán que copiar en su cuaderno, escuchar el video, copiar este video en su cuaderno. Luego, no hay que responder, solamente escuchar, trata de pronunciar y después copiar en su cuaderno y subir una foto claramente en la plataforma Google Classroom. Y le voy a enviar, cuando la clase es recibida, le voy a enviar una B corta, significa clase entregada. No hay problema, vamos a iniciar nuestra clase esta mañana. Buenos días y empezamos a trabajar. Poser des questions en français. Poser des questions en français. Comment poser des questions en français? Poser des questions en français. Vamos a aprender cómo hacer las preguntas en francés. Mayormente necesitamos saber y aprender cómo hacer las preguntas en francés, porque en un curso tendremos que hacer preguntas muchas veces, no solamente en cursos, en clases, sino a través del mundo y donde quiera. En la vida entera tendremos que hacer preguntas. Entonces, ¿cómo hacer preguntas? Sencillamente, poser des questions en français, poser des questions en français. Poser des questions en français. Poser des questions en français. ¿Cómo hacer preguntas en francés? Vamos a iniciar. Primero, ¿qui es? ¿Qui es? La pregunta es ¿qui? ¿Qui? Se hace esa pregunta cuando es persona. Cuando estamos hablando de persona, utilizamos qui, que significa quién. Esa pregunta significa quién es y se pronuncia qui es. Dile, qui es. Tienen que repetir varias veces. Qui es significa quién es. Entonces, qui se utiliza para persona. ¿Qui es? Segundo o segunda pregunta es c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quoi es la marcación de la pregunta y quoi se utiliza para cosas y animales. Se utiliza quoi para animales, hablar de los animales y o cosas. No hay problema. C'est quoi ça? C'est quoi? Dile quoi. Quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? ¿Qué es esto? C'est quoi ça? ¿Qué es esto? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tercera pregunta es
¿Cómo t'appelles-tu? La pregunta es ¿cómo? Que significa ¿cómo? ¿Cómo tú te llamas? ¿O cómo te llamas tú? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo t'appelles-tu? ¿Cómo t'appelles-tu? La mayoría de los dominicanos saben esa pregunta, porque la primera cosa que le enseñan en la escuela es esto. ¿Cómo t'appelles-tu? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo t'appelles-tu? Y la marcación de la pregunta es ¿cómo? Que significa ¿cómo? En español. Cuarta pregunta. ¿Quand est-ce que tu vas? Quand. La marcación de la pregunta es quand, que significa cuando en español. Traduciendo en español, quand significa cuando. Quand est-ce que tu vas? ¿Cuándo vas tú? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es la pregunta quand. Quand est-ce que tu vas? Quinta pregunta. Est-ce que tu parles français? La marcación es que. Es ¿hablas francés? Significa ¿hablas francés? ¿Tú hablas francés? Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles bien? ¿Hablas bien? ¿Hablas bien? Est-ce que tu parles bien? ¿Hablas bien? Ahora, sexta. Combien ça coûte? Combien significa cuánto? Combien ça coûte? ¿Cuánto cuesta este? ¿Qué precio cuesta este? Combien ça coûte? ¿Cuánto cuesta esto? Combien ça coûte? ¿Cuánto cuesta esto? Combien ça coûte? La marcación de la pregunta es combien. Combien. Suivant, la séptima pregunta es pourquoi tu arrives en retard? Pourquoi, la marcación es pourquoi. Pourquoi es, significa en español ¿por qué? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué llegas tarde? Pourquoi tu arrives en retard? Pourquoi tu arrives en retard? Pourquoi tu arrives en retard? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué tú llegas tarde? Pourquoi arrive o tu arrives en retard? La octava pregunta es ¿quel est ton âge? Quel est ton âge? Quel est ton âge? Quel est ton âge? Quel est ton âge? La marcación de la pregunta es quel, pero se escribe con una sola letra L, porque es masculino. Tiene que ser referido a masculino, macho. ¿Quel est ton âge? ¿Cuál es tu edad? Significa en español, ¿cuál es tu edad? ¿Quel est ton âge? ¿Cuál es tu edad? La siguiente, 9, la pregunta número 9, ¿quelle est ta nationalité? ¿Quelle est ta nationalité? Quelle aquí se escribe con doble L y la E porque es femenino. Esta vez es femenino y la marcación de la pregunta es ¿quelle? Femenino. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Quelle est ta nationalité? ¿Quelle est ta nationalité? ¿Quelle est ta nationalité? Significa ¿cuál es tu nacionalidad? Y décima pregunta, que es 10.
La pregunta número 10. En Haïti, coma, virgule, se dice virgule, quelle langue, on parle quelle langue? On parle quelle langue? En Haïti, virgule, on parle quelle langue? En Haïti, ¿qué idiomas que se habla? En Haïti, on parle quelle langue? En Haïti, virgule, on parle quelle langue? En Haïti, ¿qué idiomas o cuáles son los idiomas que hablan allá? En Haïti, quelle langue on parle? C'était la formation ou poser des questions, la classe d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez la chance d'apprendre avec moi en regardant cette vidéo plusieurs fois. Vayas viendo y mirando este video muchas veces y tratando de pronunciar las preguntas tantas veces y entiende cómo se hace la pregunta. Después solamente tendrás que escuchar, pronunciar y copiar en su cuaderno y luego subir una foto en la plataforma. Muchas gracias, su profesor Jean-Pierre. Dios te bendiga.